Crear al depredador perfecto nunca fue una muy buena idea. En Jurassic World salió bastante mal, y curiosamente con esta figura pasó algo parecido. Durante años, la Indominus Rex fue el lanzamiento más esperado de toda la Hammond Collection. Cuando Mattel finalmente la presentó, muchos pensamos que estábamos frente a la versión definitiva, y otros aseguraban que estaban lejos de cumplir esas expectativas. Así que hoy vamos a poner a prueba todas esas críticas, porque una cosa es lo que dice Internet y otra cosa muy distinta es lo que realmente hay dentro de esta caja. Noble Señor. Antes de que abra esta caja, hay algo que deben saber. La Indominus Rex no llegaba con la misma presión que cualquier otra figura. Llegaba con años de expectativa sobre los hombros. Desde que Mattel lanzó esta línea, los coleccionistas entendimos cuál era la promesa: ofrecer versiones cada vez más completas, más articuladas y más fieles a los dinosaurios más icónicos de la franquicia. Y hasta cierto punto lo habían conseguido. La Tyrannosaurus Rex, el Spinosaurus, el Giganotosaurus, con cada nuevo lanzamiento elevaban un poco el estándar, pero mientras la colección seguía creciendo, había una pregunta que aparecía una y otra vez. ¿Y la Indominus Rex cuándo? Porque no estamos hablando de un dinosaurio cualquiera. Estamos hablando del híbrido que se convirtió en la imagen de Jurassic World y uno de los diseños más reconocibles de toda la franquicia. Así que cuando Mattel finalmente anunció esta figura para el 25 de mayo de este año, ya no bastaba con lanzar una buena Indominus, tenía que lanzar la Indominus. Y cuando una figura carga con ese nivel de expectativa, cualquier detalle, por pequeñito que sea, termina bajo la lupa. Y la primera pista de esta investigación está justo aquí. Hay algo que me gusta de esta caja, y es que Mattel no cayó en la tentación de tratar a la Indominus como un lanzamiento especial. No cambiaron la identidad de la Hammond Collection, siguen la misma línea gráfica, el mismo acabado industrial, el mismo lenguaje de diseño, y eso habla de una línea que ya encontró su identidad. No necesita reinventarse cada vez que llega una figura importante. También tenemos el infame sello de TrueFX, ese tramposillo que promete más que político en campaña y suele cumplir con la misma consistencia. Pero hoy no vamos a juzgar la caja por sus sellos, vamos a juzgar la figura. Y creo que esa fue la decisión correcta, porque el protagonismo nunca tuvo que ser el empaque, tenía que ser la figura. Después de tantas expectativas, ya no queda mucho más que prometer. Llegó el momento de abrir la caja. Caray, pues sí cambia, y cambia más de lo que esperaba. No por el tamaño. El tamaño ya lo conocíamos. Cambia porque desde el primer momento dejas de ver a la Indominus de la película y empiezas a ver la retorcida interpretación de Mattel. Y créanme, son dos cosas muy diferentes. Hay figuras que salen de su empaque y piensas, carajo, es idéntica. Esta no, esta sale de la caja y te obliga a volver a mirar el personaje. Y eso no es necesariamente bueno, aunque tampoco es necesariamente malo. Pero sí es una declaración de intenciones. Dios mío, y apenas llevamos 30 segundos. La Indominus Rex ocupa un lugar especial en el corazón de todos los fans, no por haber revivido la franquicia y tampoco por haber destruido el parque. Se volvió sorprendente porque después de muchos, pero muchos años, volvió a hacer que Parque Jurásico nos volviera a sorprender. Nadie sabía exactamente de lo que era capaz, ni los científicos que la crearon, ni el personal del parque, ni siquiera ella misma. Cada vez que aparecía desbloqueaba una nueva habilidad: camuflaje, visión térmica, inteligencia, hablaba velociraptor. ¿Hay algo que este bicho no haga bien? Y no se confundan, la Indominus Rex no era peligrosa porque fuera un híbrido. Era peligrosa porque nadie se tomó la molestia de leer su instructivo. Si me preguntas cuál es la parte más importante de una figura, probablemente te respondería que el esculpido, porque la pintura te puede engañar, la fotografía también, pero el molde nunca miente. Aquí es donde Mattel enseña realmente sus cartas, porque una cosa es fabricar una Indominus Rex y otra muy distinta es convencer a un coleccionista que lleva 10 años viéndola en pantalla. Así que olvidémonos por un momento de la pintura, olvidémonos de las articulaciones y hasta de las controversias. Vamos a juzgar a esta figura por lo único que no puede esconder: su esculpido, ya que hay algo que no me deja en paz desde que saqué la figura de su empaque. Se siente
diferente, pero no sabía exactamente por qué, así que hice lo que el mejor detective del mundo hubiera hecho. La comparé con imágenes de Google, y así encontré al primer sospechoso, el volumen. La Indominus de Jurassic World siempre tuvo una silueta muy particular. Era alta, alargada, antinatural. Era una mentada de madre a la naturaleza. Y Hammond Collection tomó esa misma silueta y le añadió proteína. El cuello se siente más grueso, el torso es más ancho, las piernas son más robustas. No estamos hablando de una diferencia enorme, pero sí de una diferencia suficiente para que el cerebro diga, yo recordaba esto diferente. Y es interesante porque no creo que Mattel haya intentado hacer otra Indominus. Creo que Mattel hizo un pequeño trato con la física, y la física ganó. Había que sostener 66 centímetros de plástico y esa decisión tuvo consecuencias. Ahora, si hablamos de la Indominus tenemos que hablar de las fauces, y aquí encontré otra pequeña discrepancia. Los dientes de la película son largos, son delgados, casi parecen agujas. Aquí son más gruesos, más cortos, son más seguros. Y siendo justos, era eso o venderla con un seguro de gastos médicos. El problema es que la Indominus vive de esa encantadora sonrisa. Y si los dientes pierden agresividad, el rostro también pierde un poco de ese aspecto antinatural que tenía en pantalla. ¿Eso arruina la figura? Pues no. Es uno de esos detalles que no notas en los primeros 10 segundos, pero una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo. Hay un detalle que siempre me pareció muy sospechoso. ¿Por qué demonios un animal de más de 15 metros encerrado detrás de un muro de concreto necesitaría un rastreador? Yo no sé ustedes, pero para mí eso ya era una enorme red flag, porque un rastreador no sirve para encontrar algo que está encerrado, sirve para encontrar algo que en el oscuro fondo de tu conciencia sabes que tarde o temprano se va a escapar. Pero aquí viene la parte que de verdad debería preocuparles. La Indominus Rex nunca debió saber qué era ese implante, y aún así entendió exactamente para qué servía, y se lo arrancó, lo dejó atrás, y convirtió el sistema de seguridad más importante del parque en una pista falsa. Si eso no les parece inquietante, imaginen qué otras cosas aprendió y nunca alcanzamos a descubrir. Siempre he pensado que los mejores accesorios son los que cuentan una historia, y este rastreador definitivamente la cuenta. El problema es que también representa todo lo que detesto de los juguetes de Jurassic, los estúpidos saurodaños. Y sí, lo dije, los saurodaños son el cáncer de esta franquicia, porque bajan el estándar, dejan de tratar la figura como un coleccionable para empezarla a tratar como un juguete. Este accesorio vive exactamente sobre esa línea. La idea me parece brillante, la ejecución no tanto, porque además el rastreador se nota, y si el accesorio se nota, entonces deja de ser un detalle y se convierte en un hoyo con relleno. Eso nunca debió pasar. Y luego están las manos adicionales. Que honestamente no entiendo por qué existen. No cambian la personalidad de la figura, no cuentan una historia, no abren posibilidades nuevas de exhibición, parecen más bien un reemplazo, no un accesorio. Y si tus manos intercambiables no cambian absolutamente nada, mejor no las incluyas. Otro aspecto curioso de la Indominus Rex es que es el único gran depredador de la franquicia cuyo color terminó convirtiéndose en parte de su identidad. Nadie recuerda al Tyrannosaurus Rex por ser pardo, nadie recuerda al Spinosaurus por ser rojizo, pero pregúntale a los fans cómo era la Indominus y todos te van a responder lo mismo, era blanca. Y eso no fue casualidad, aunque ciertamente podía camuflarse, ese blanco ceniza era parte de su apariencia natural, una decisión de diseño para que se viera antinatural, artificial y completamente distinta a cualquier otro dinosaurio de la saga. Ese color dejó de ser un simple detalle y se convirtió en parte del personaje, y justamente por eso la pintura de esta figura tenía una gran responsabilidad. Si el esculpido nos decía qué quiso hacer Mattel, la pintura nos dice cómo quiere Mattel que recordemos a esta Indominus Rex. Y aquí empieza uno de los debates más interesantes de toda la figura, porque la pintura, siendo honestos, no está mal ejecutada, pero sí está discutiblemente interpretada, y esas son dos cosas muy distintas. Los lavados hacen bien su trabajo, los degradados ayudan a separar los volúmenes, y las sombras resaltan todo ese trabajo de esculpido. Hasta aquí no tengo ninguna objeción. El problema nunca fue la técnica, fue la dirección artística, porque la película nos acostumbró a ese blanco cenizo, frío, casi fantasmal, esa palidez que terminó convirtiéndose en parte del personaje. Mattel, en cambio, apostó por una mezcla de grises, tonos tierra y sombras mucho más marcadas, y créanlo o no, eso cambia por completo la personalidad de la figura, la hace verse más pesada, más terrenal, menos antinatural, menos Indominus, y eso creo que explica
explica por qué tanta gente sintió que algo no terminaba de cuadrar, incluso antes de saber exactamente qué era. Toda figura articulada vive negociando con dos enemigos, la movilidad y la escultura. Si privilegias una, inevitablemente sacrificas un poco de la otra. Y por regla general, Hammond Collection suele negociar bastante bien. Son figuras de articulación intuitiva. No te exigen sumergirte en la ingeniería de la figura para conseguir 2 o 3 poses aceptables, o incluso casi buenas. Con esta paliducha, esa negociación fue diferente. Aquí se siente que Mattel protegió mucho la escultura, incluso cuando eso significa limitar el movimiento. Y en un personaje como este, creo que fue la decisión equivocada, porque la Indominus nunca fue un animal rígido. Era un animal que parecía estar en movimiento constante, incluso cuando estaba quieto. De hecho, les puedo señalar exactamente dónde está el problema: el torso. Ese torso necesitaba una articulación adicional, sí o sí. Puedes omitirla en un Metriacanthosaurus o en un Therizinosaurus, pero no en la E-Rex. No cuando debería representar el proyecto más ambicioso de tu colección, porque cuando el torso no acompaña el movimiento, el resto del animal tampoco puede hacerlo. Y así fue como Mattel resolvió el conflicto entre movilidad y escultura. Ganó la escultura. Y por eso, como figura articulada, yo diría que es una excelente estatua. La Indominus fue el primer dinosaurio diseñado por un estudio de mercado, y eso explica perfectamente su tamaño, porque el Tyrannosaurus era enorme porque ser enorme le ayudaba a sobrevivir, pero la Indominus era enorme por una razón muy distinta. Ningún estudio de mercado te va a decir, hazlo un poquito más pequeño, siempre te va a pedir más grande, más alto, más largo, más dientes, más show. Y así nació este animalón de más de 15 metros de longitud, no porque así lo dictara la biología, sino porque así vendía más boletos. Porque cualquiera puede fabricar una figura de 66 centímetros. Lo difícil es lograr que 66 centímetros se sientan como 8 toneladas de problemas. Entonces, es momento de poner a prueba el monstrómetro, porque hasta ahora Mattel ya había negociado varias veces. Se dio con los dientes, se dio en la pintura y se dio en la articulación. Ahora tocaba descubrir si también había cedido en la presencia. Así que el primer examen fue el Carnotaurus. Y bastaron unos segundos para entender que seguía siendo un Carnotaurus, solo que ya no era el problema más grande en la habitación. Después llegó el Stegosaurus, un animal mucho más pesado y más robusto, y aún así no consigue robarle el protagonismo. Y finalmente quise llevarlo un paso más allá y ponerlo junto a una línea que se toma mucho más en serio la escala. Y sorprendentemente, la Indominus nunca se siente fuera de lugar, nunca parece una figura inflada, no parece un juguete intentando competir contra un coleccionable, sigue sintiéndose peligrosa. Y creo que ese es uno de los mayores aciertos de Mattel, porque después de todas las concesiones que le hizo a esta figura, nunca sacrificó la jerarquía. La Indominus Rex sigue entrando en la escena como el problema más grande que tiene cualquier dinosaurio que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. La Indominus Rex ocupa un lugar muy extraño en la historia de Jurassic, porque para bien o para mal, cambió la franquicia para siempre. Fue el dinosaurio que revivió el parque, el que abrió la puerta a los híbridos, el que convirtió otra vez a Jurassic en un fenómeno mundial. Y curiosamente también fue el dinosaurio que enterró esa misma idea, porque después de la Indominus, todos los híbridos que vinieron después vivieron bajo su sombra. Ninguno volvió a provocar esa mezcla de sorpresa, curiosidad y absoluto desconcierto. Y si Jurassic World terminó convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia, es imposible contar esa historia sin hablar de la Indominus Rex, porque al final la Indominus Rex nunca fue el villano, fue el motivo por el que todos compramos el boleto, y eso hace mucho más complicada la tarea para Mattel, porque esta figura no tenía que copiar un dinosaurio, tenía que copiar un fenómeno. No acertó en los dientes, se quedó corta en la pintura, conserva demasiado la escultura en la articulación y desperdicia la oportunidad de los accesorios. 4 decisiones cuestionables, demasiadas para una figura que carga con semejante expectativa, porque cuando representas a la Indominus Rex no basta con hacer una buena figura, tienes que hacer historia, y Mattel se quedó a medio camino, lo suficiente para recordarte constantemente el potencial que tenía entre las manos, lo suficiente para que cada acierto también haga más evidentes sus errores, y así lo que estaba destinado a convertirse en una de las joyas de la corona de Hammond Collection terminó convirtiéndose en un cartucho quemado. Y bueno, ya habló este humilde servidor. Ahora quiero escuchar el veredicto de quien realmente importa, ustedes. ¿Mattel captura la esencia de la Indominus Rex? ¿O también creen que dejó escapar una figura que pudo haber marcado a toda la Hammond
Common Collection. Y si te gusta el contenido del canal, no olvides dejar tu like. Eso me ayuda mucho más de lo que crees. Yo soy Geek Rex y recuerden, las figuras pasan, los grandes personajes se quedan. Nos vemos en el futuro.